Si yo creo que tengo que hablar como requisito, ¿qué pasa con los mudos? En otras disciplinas, otros maestros, cuando hacen psicoterapia, si el paciente se explica demasiado y empieza a enredar mucho, le mandan callar. Y hemos tenido un debate últimamente en un grupo sobre esto, y hay quien opina que sí, a quien hay que mandar callar es al ego, y hay quien opina que no se debe mandar callar al paciente, porque si tú ves a tu paciente como un ego, tú también estás en el ego, ¿no? El problema no es que el terapeuta le haga callar, el problema no es que le permita hablar mucho. La solución no es que le haga callar, la solución no es que le permita hablar mucho. La solución es perdonar. Luego alguien como terapeuta que practica el perdón puede verse de pronto inspirado a ponerle un alto, a interrumpirle o a permitir que hable media hora, una hora. Solo el Espíritu Santo va a saber qué va a ser más útil ahí. Por eso es que no hay un método que funcione. No existen los métodos que funcionen. El perdón funciona. El perdón te dirá si le permites a tu paciente hablar 3 horas o le permites hablar 5 segundos. No hay un método con respecto a eso. Hay muchos que creen que tienen que cortarle el diálogo a su paciente y decirle, mira, no recuerdes eso ni hables de eso porque está reforzando el problema. No necesariamente, y quizás sí era el propósito del paciente reforzar su problema, pero el hecho mismo de hablar sobre algo no refuerza el problema, porque hablar no es un problema, es la mente. En la mente, invertir mentalmente en eso, eso es el problema y eso es lo que lo refuerza. Refuerza el único problema que era haber elegido al ego. Ahora, hay otros que creen que tienes que decirlo todo y que no debes ocultar ningún pensamiento y cada vez que sientas algo con respecto a alguien que estás enfadado, tienes que ir y decírselo. Esa es la misma confusión de niveles. Si yo creo que tengo que callar, es una confusión de niveles. Si yo creo que tengo que hablar, es una confusión de niveles. Por eso es que el perdón es la única llave a la felicidad y es la única respuesta. Luego el Espíritu Santo sabrá si te inspira a hablar, dejar de hablar o permitirle hablar o pedirle que se detenga. El Espíritu Santo se encargará de eso y no va a ser lo importante. Lo único importante es unirte en paz en tu mente. Yo creía que había que sacar a la luz los pensamientos privados y acabas de decir que no, acabas de decir que no hace falta, pero como para eliminar esa sensación de malestar y no crear más, más dolor en el inconsciente, sino que vamos sacándolo poco a poco, creía que esos pensamientos privados tenían que ser salir a la luz. Estoy confundida con eso ahora. Claro, porque eso es formas. Yo creo que tengo que hablar como requisito. ¿Qué pasa con los mudos que no pueden hablar? ¿No podrían sanar? Por supuesto que pueden sanar porque la sanación es perdonar. Esa es la única función que tiene tanto terapeuta como paciente, perdonar. Hay una línea, y esto te puede aclarar esta confusión, donde Jesús nos dice, no nos debemos ocultar nada el uno al otro, pero es Jesús el que me lo pide, no mi prójimo el que me lo pide. No es que yo tenga que contarle todas mis cosas a mis hermanos, es a Jesús. Y en realidad es una metáfora, porque ni siquiera tengo que contarle mis cosas, sino reconocerle que necesito su ayuda, que estoy equivocado no por la forma de mis pensamientos, sino por el contenido de mis pensamientos, que estoy eligiendo al ego. Hay un solo problema. Entonces, no es que yo ocupe ahora a Jesús como un terapeuta donde yo le diga, sabes que ayer pasó esto y esto otro y yo me siento así y ya está. No necesariamente. Lo único que tengo que hacer con Jesús es pedirle ayuda para mirar mi error. Mi error no fue mi conducta, no fue la conducta de alguien más. Mi error es haber elegido al maestro equivocado. Y Jesús me va a ayudar a ver esa elección equivocada solo como un error en lugar de como un pecado y abandonarlo, abandonar ese error. Eso Ya, es no ocultarle nada, es reconocer al Espíritu Santo que estoy eligiendo al ego. Da lo mismo la forma, porque las formas son irrelevantes. Es el contenido de yo, como mente tomadora de decisiones, eligiendo al ego lo que es el único problema o el error. Esos son los pensamientos ocultos o privados de los que se habla mucho en el curso, son los pensamientos de odio, pero no es la forma del pensamiento, no es una frase escrita o una oración pronunciada, sino una sensación. Esa sensación de odio, que incluso yo puedo no ponerle ninguna palabra ni frase, es una sensación, ese es el pensamiento que yo debo dejar de ocultárselo a Jesús para que Él me enseñe a mirar su falsedad, a reconocer la falsedad y la irrelevancia de ese sentimiento de odio.